¿Están, hermanos? Amén, bendecidos, ¿verdad? Gracias por orar por nosotros. Pues siempre es una bendición, ¿verdad? Que haya gente que ore por uno. Ya que estamos hablando de los ángeles, pues agradecemos su oración por mis 5 angelitos que están en casa también, que son tremendos, pero bueno, también necesitan sus oraciones. Pues reciban un saludo de nuestra congregación. Estamos pastoreando en la Ciudad de México, Casa de Oración. Ciudad de México, Voz de Dios. Yo tenemos ahí algunos años por la misericordia del Señor y bueno, estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por estar aquí, por volver a ver sus rostros. Cada que venimos y estamos entre ustedes, pues nos regresamos a la ciudad con la batería bien recargada. Gracias al pastor Chuy Olivares, a su esposa Vicky por la confianza, por la invitación. Les amamos grandemente. Y también a todos los pastores que trabajan aquí en Casa de Oración, que son nuestros amigos. Les amamos y aprendemos mucho de ellos. Muy bien, abran la escritura por favor en el Salmo capítulo 103, versículo 20. El día de hoy quiero hablar precisamente, ustedes han estado aprendiendo sobre la serie Los Ángeles y la Biblia, y el tema que traigo en esta tarde lo he titulado El Dios de los Ángeles. El Dios de los Ángeles, y no al revés, ¿sí? No es, y es que al dar este título de El Dios y los Ángeles y no al revés, quiero decir que el énfasis recae sobre Dios, el Dios de los ángeles, no sobre los ángeles precisamente. Salmo 103, versículo 20, vamos a leer con atención y escuchen algunos énfasis que yo iré haciendo en la lectura. Dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora vayamos al Salmo 148. Si son tan amables, versículo 1 al 6, Salmo 148, versículos 1 al 6. Y empieza con una expresión de alabanza que todos conocemos, que dice así: aleluya, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por cada momento que hemos experimentado en esta reunión. Desde el momento en el que entramos a esta iglesia, Señor, y venimos con la mente, Señor, con el corazón dispuesto a lo que venimos. Creemos firmemente en nuestro corazón que tú has recibido, Señor, nuestra adoración y nuestros cánticos. Todo cuanto hemos hecho, Señor, sabemos que lo has recibido porque lo hemos hecho de todo nuestro corazón. Y en este momento que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, nuevamente, Señor, te queremos decir que nuestro corazón está abierto, que en nuestra mente no hay algo, Señor, que nosotros querramos que obstruya tu palabra. Nosotros decidimos en esta hora, Señor, abrir nuestros sentidos a ti, nuestro corazón a ti, entender tu palabra, creerla, proclamarla, Señor, abrazarla y amarla con todo nuestro corazón. Bendice este tiempo, Señor, que
Sabemos que tú nos vas a hablar y al final tu nombre va a ser glorificado en todo, porque a eso hemos venido, Señor, a glorificarte y a ver cómo, Señor, cada anécdota, cada historia de la Biblia, cada experiencia que nosotros vamos a ver ahí, todo, Señor, todo eso se enfoca en la gloria tuya. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como todos sabemos, cuando hablamos de ángeles, pues hablar de ellos es algo muy sonado, de hecho, desde el principio de la creación. Hoy en nuestros tiempos, películas, programas de televisión, figuritas, libros, artículos de revistas, seminarios y muchas cosas están en torno al tema de los ángeles. Literalmente tenemos a los ángeles en todas partes, ¿no? Vamos a una ciudad y encontramos una figurita para colgar en el carro, un imán para pegar en nuestro refrigerador, un separador con un angelito, oraciones de ángeles o a ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Suena bien de entrada que los ángeles están en todas partes. Bueno, después de todo, la Biblia tiene mucho que decir acerca de ellos, porque por lo menos hay 273 menciones de los ángeles en todas las Escrituras. Eso quiere decir que tienen relevancia, tienen importancia, por supuesto, pero tenemos que tratar de enfocarnos en base a la relevancia y al propósito de Dios en cuanto a este tema. Algo importante que debemos decir es que el tema de los ángeles, aunque es interesante, aunque es bíblico, bueno, no va a tener ningún valor si no lo conocemos desde su perspectiva bíblica correcta. Con mucha frecuencia, la única conexión que existe entre los ángeles y la Biblia es la enseñanza de que los ángeles existen y eso es todo. ¿Sí? Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿crees que existen los ángeles? Sí. ¿Y por qué crees? Pues porque la Biblia habla de los ángeles y hasta ahí. En realidad no sabemos mucho acerca de ellos, quiénes son, cómo son, qué funciones tienen. Es muy poco lo que llegamos a conocer incluso los cristianos, aunque ustedes evidentemente ya han estado siendo enseñados en este tema, creo que hemos adquirido un conocimiento importante acerca de ellos. Hoy en día, hermanos, vemos algo trágico, lo podemos catalogar de esa manera, porque es obsesión por los ángeles. Hasta los cristianos están obsesionados con ellos. En muchos casos, hasta les es más fácil a los cristianos hablar con ángeles y pedirles a ellos, cuídame, ángel, o guíame, ángel, ¿no? O ayúdame en esto, en aquello, ángel. Y es más fácil que a Dios mismo. Y otros incluso están más obsesionados todavía al grado de pretender sentir que tienen una autoridad sobre los ángeles. A veces leemos versículos que no los comprendemos y de entrada asumimos que son de cierta manera y están mal interpretados o mal entendidos. Y es que ustedes a lo mejor han oído a cristianos que pretenden tomar autoridad sobre ellos, le dan orden a los ángeles, cuídame mi carro, cuídame mi casa, cuídame mis joyas, cuídame mi cuenta bancaria, cuídame de los malos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto por ignorancia de lo que la Biblia dice acerca de ellos. Incluso hasta una oración, ¿no? O un rezo a los ángeles que los niños aprendimos cuando éramos pequeños, ¿no? Angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de día ni de noche. Bueno, hermanos, lo realmente malo de todo esto es que todas las personas que buscan tener una relación con los ángeles, escuchen esto, no es más que un intento claro de evitar a Dios. Porque nosotros tenemos que saber, y ya lo sabemos, que nuestro propósito como creación y criaturas de Dios es acercarnos y dirigirnos a Dios. Salió un artículo en la revista Time de los Estados Unidos que decía así: para aquellos que ahogan con demasiada facilidad a Dios y a sus mandamientos, los ángeles son lo más práctico que pueden encontrar.
Los ángeles para ellos son como el osito de peluche, la paleta de caramelo y la aspirina que están disponibles en todos lados. Lo que quiere decir este artículo es que para la gente es más fácil hoy en día recurrir a los ángeles que al Dios de los ángeles a través de sus mandamientos. Sin embargo, la Biblia nos lleva exactamente en la dirección opuesta. La Biblia nos enseña acerca de los ángeles, no para obsesionarnos con ellos, no para recurrir a ellos, no para orarle a ellos, sino para que adoremos al Dios de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hace un momento que adorábamos en la primera reunión, en esta segunda reunión, yo estoy seguro que los ángeles estaban y están aquí porque todos tenemos el mismo propósito de adorar a Dios. Y de hecho vamos a verlo más adelante que el propósito también de la creación de la tierra es que Dios envía a los ángeles para que adoren su nombre juntamente con nosotros y muchas otras cuestiones. Ahora, eso no quiere decir que si hay ángeles entre nosotros y se unen a la melodía que nosotros elevamos al Señor, entonces vamos a decir, bueno, si un ángel está junto a mí, ¿qué tendría de malo platicar con él, tener comunión con él o incluso adorarlo a él? ¿No? Los ángeles a través de la Escritura nos van a enseñar a acercarnos a Dios y no a ellos. Casi muy seguido, ahí en casa, una de mis hijas, la más chiquita, me dice cuando se va a dormir, papi, que sueñes con los angelitos, ¿no? Y yo le digo, bueno, gracias, hija, pero yo como su papá tengo un trabajo importante que hacer con ella. Tengo que enseñarle que el objetivo de ella no son los ángeles, sino el Dios de los ángeles. Ahora bien, ¿qué nos enseñan los ángeles acerca de Dios? Nos enseñan cosas maravillosas. De hecho, voy a mencionar 4 de esas cosas en esta tarde. En primer lugar, nos enseñan la fuerza de Dios. Los ángeles son poderosos, son fuertes, son tremendos, lo vamos a ver a continuación, pero no es ellos el centro de nuestra admiración. ¿Alguna vez han considerado ustedes la fuerza de los ángeles? Bueno, el salmista dice que destacan en fortaleza. Vayamos al Salmo 103, versículo 20, por favor. Salmo 103, versículo 20. Dice el salmista: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Lea a continuación. ¿Cómo? Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo son los ángeles, hermanos? Poderosos en fortaleza. Ahora, esta frase o esta definición de poderosos en fortaleza en el hebreo se escribe con la palabra gibor. Esta palabra gibor significa que se destacan por su fuerza física, por su capacidad de lucha y además que son mentalmente fuertes. Lo que está haciendo David, o el salmista, es describir que los ángeles de Dios en realidad son muy, muy fuertes, pero también son muy, muy inteligentes. De ahí que mucha gente hasta los invoca para pedirles que peleen por ellos, porque saben que son fuertes, saben que actúan en base a estrategias, saben que tienen sabiduría, dotes de parte de Dios y acuden a ellos, que le ayuden en sus problemas. ¿Es correcto hacer esto? ¿Es correcto hablar con los ángeles y decirle, oye ángel, ayúdame? Hermanos, miren, cada que la Biblia nos muestra la fuerza y la inteligencia de los ángeles, no lo hace para exaltarlos a ellos, sino para hablarnos acerca de Dios y de cómo es Él, ¿sí? Esto es muy interesante porque cuando la Biblia nos muestra y nos da las definiciones, esas, ¿cómo podemos decir? Esos datos, esas características propias de los ángeles, Dios no está tratando de que nosotros los veamos con un asombro a punto de caer incluso en la idolatría o en la adoración de ellos, de ninguna manera. Y lo quiero ejemplificar de esta manera.
Cuando escuchamos música clásica y sabemos que afuera hay grandes músicos, grandes cantantes de ópera, grandes sinfónicas que impresionan el estar sentados en el auditorio y ver la combinación de los violines con los violonchelos y las cuerdas y todo comienza a unirse en una armonía impresionante. Por ejemplo, ese es el caso de la Quinta Sinfónica de Beethoven. A lo mejor algunos la han oído, es algo primoroso, es algo excepcional, es algo elogiante, es algo, hermano, que escalofriante, ¿no? Lo escuchas y dices, qué tremendo se oye, ¿no? Sin embargo, el elogio no es directamente hacia los músicos, aunque ellos lo ejecutan de manera excepcional. En realidad, el elogio, ¿a quién es? Pues es a Beethoven. Porque Beethoven es el creador de eso. Beethoven es el que recibió la inspiración para poder escribir esta Quinta Sinfonía que al mundo ha impactado. Lo mismo sucede cuando vemos obras de pinturas que ustedes saben, valuadas en millones de dólares, en millones de euros, ¿no? Precisamente las roban para poderlas vender al mejor postor. Y bueno, por ejemplo, cuando tú ves aquella pintura impresionante que es la Mona Lisa, pues de la misma manera, el asombro de la gente, sobre todo de aquellos que les gusta apreciar lo que son las pinturas, y comienzan a ver cada detalle, ¿no? Y empieza una explicación impresionante, la gente también se emociona y dice, ¡qué pintura! ¡Qué obra! ¿Sí? Pero desde luego que cuando la gente dice eso, está más bien aplaudiendo y elogiando a Leonardo da Vinci, quien fue el autor, el pintor de esa maravillosa obra que hoy puede estar valuada en millones y millones de dólares. Lo mismo sucede con Dios y los ángeles, hermanos. Ellos son poderosísimos en fortaleza, pero quien hizo a esos seres tan poderosos en fuerza fue Dios. Entonces el elogio, el asombro, la admiración, la gloria, el aplauso, las lágrimas no tienen que ir o no irán dirigidas a lo poderoso de los ángeles, aunque sean impresionantes, sino al Dios de los ángeles. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por ejemplo, en el Salmo capítulo 148, versículo 1, este salmo de hecho ya inicia con una expresión de elogio a Dios, con una expresión de alabanza a Dios, que es la expresión que cada reunión, incluso en nuestros hogares, cuando tenemos nuestro tiempo de comunión con Dios, la utilizamos, y es la frase o es la palabra aleluya, que significa alabanzas al Señor, es dar gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya en esta tarde? ¿Verdad? ¿Y qué le estás diciendo? Bueno, creo que ese aleluya debió haber sido más, ¿verdad? Porque es al Señor. ¿Cuántos pueden decirle aleluya? A ver. Aleluya. Muy bien. Y dice el salmista, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Dios. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Versículo 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Qué fueron creados? Él está hablando de los cielos, está hablando de toda la creación, y el salmista está diciendo, tenemos que alabar, pero también los ángeles alaban a Dios. ¿Acaso entonces, hermanos, no es el creador mayor que la criatura? ¿Qué creen ustedes? Desde luego que sí. El creador es mayor que la criatura. Si los ángeles se destacan en fortaleza, ¿cuánto más sobresale Dios en fortaleza, no? Imagínense, si Dios permitió que un solo ángel matara a 185,000 soldados asirios en una noche, ¿qué no haría Dios mismo con su propia fuerza? Yo les voy a leer, solo anoten, 1 Corintios capítulo 29, versículo 12. Les voy a leer la Biblia de las Américas. De ti, dice el escritor, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano
están el poder y la fortaleza, y en tu mano engrandecer y fortalecer a todos. En las manos de Dios, no en las manos de los ángeles. Luego Job capítulo 9, versículo 19, en la traducción del lenguaje actual, se lee de esta manera. Oigan qué versículo. Si de comparar fuerzas se trata, no, ya con eso nos desarmó el Señor, ¿verdad? Si de comparar fuerzas se trata, dice Job, Dios es más poderoso. Dile al que está a tu lado, Dios es más poderoso, fortachón. Si de comparar fuerzas se trata, Dios es más poderoso. Y si le abrieran un juicio, ¿quién podría obligarlo a presentarse? Hermanos, ni las fuerzas de los ángeles, ni la fuerza de los hombres, ni mucho menos la fuerza de Satanás se comparan con las fuerzas de Dios. Amén. Consideremos, por ejemplo, la cantidad de ángeles. ¿Alguien sabe cuántos ángeles hay en el cielo? A ver, alguien que me ayude, porque yo no tengo bien ese dato. ¿Miles de millones? ¿Sí? Bueno. Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice que son innumerables o incontables. Hebreos 12, 22 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, allá arriba en el cielo, a la compañía de ¿cuántos? De muchos millares de ángeles. La traducción dice: a la compañía de miles sobre miles sobre miles de ángeles, es decir, incontables ángeles. Juan en el Apocalipsis vio 10,000 veces 10,000 y miles de ángeles. Capítulo 5, versículo 11 de Apocalipsis, dice Juan, nos cuenta que miró y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos, ¿ya lo leyó en su Biblia? ¿Cuántos dice que eran? 1,000, dice millones de ángeles. Otra traducción dice que eran miles de millones de ángeles. Qué impresionante, hermanos. Para darles una idea de cuántos ángeles podría ser esto, un estadio de fútbol promedio tiene capacidad para albergar alrededor de 50,000 personas. Es algo promedio, porque el Estadio Azteca allá en la Ciudad de México alberga 100,000, y en un clásico América Chivas, que siempre gana el América, son 120,000 personas. Yo digo nada más como una nota al pie de página, ¿verdad? Alberga a 120,000 personas. Miren, nosotros vivimos del Estadio Azteca a unos 5 kilómetros tal vez. Y cuando pasamos a unos 2 kilómetros, se oye las voces de las personas. Se alcanzan a escuchar cuando dicen gol, y ustedes saben, ¿no? Es una cosa impresionante, hermanos. Ahora bien, se necesitarían unos 2,000 estadios de ese tamaño para albergar solo a 100 millones de personas. Solo a 100 millones de personas. Pero el número de ángeles que vio Juan era de miles y miles de millones de ángeles. ¿Se proyectó? Pregunta: ¿quién creó a todos esos millones y millones de ángeles? Dios los creó. Por eso es que dije, el tema se llama el Dios de los ángeles y no al revés. ¿Sí? Todo cuantos son, quiénes son, cómo ministran, es obra de Dios, no es obra propia de ellos. Ahora, si estamos hablando que son miles de millones de ángeles,
Qué grande es Dios, qué grande es aquel que puede crear una multitud de ese tamaño de seres angelicales. Entonces, nuevamente nos encontramos cara a cara con la fuerza del Dios Todopoderoso, que simplemente hablando hizo toda la creación e hizo a todos esos millones y millones de ángeles, hermanos. Qué maravilla, ¿no? Por eso el Salmo 148, verso 5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó o Él habló y fueron creados. Es impresionante pensar en miles y millones de ángeles, pero es mucho más impresionante en aquel que tan solo hablando y soltando su palabra los creó en un instante, hermanos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que está en medio de nosotros hoy y que vive dentro de tu corazón. Gloria a Dios, hermanos. Es el Dios que todo lo puede. Es el Dios que no tiene limitaciones. Es el Dios que puede responder a tu oración, el que trae vida, a tu ser. Es que la grandeza, el poderío, la fortaleza de los ángeles nos están hablando del que los hizo. Y ese mismo nos hizo a nosotros. Si los ángeles tienen tanta fuerza, ¿cuánta fuerza tiene Dios? No hay forma de calcularlo. Pero algo sí podemos saber de su fuerza. ¿Saben qué? Que Él tuvo una fuerza tremenda, o Él tuvo la suficiente fuerza para amarnos. Porque con amor eterno te he amado, dijo el Señor, y por eso extendí mi misericordia. No podemos calcular todas sus fuerzas, pero sí podemos saber que la fuerza de Dios ha sido suficiente para perdonar nuestros pecados. No podemos calcular sus fuerzas, pero sí podemos saber que su fuerza fue suficiente para enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra y a morir por ti y por mí en esa cruz que merecíamos tú y yo. Es una fuerza, hermano, que lo llevó a resucitar de entre los muertos por ti y por mí, para que en su resurrección nosotros fuésemos también resucitados. Y Él tiene la fuerza suficiente para responder nuestras oraciones, para sanar nuestros cuerpos enfermos, para proveer todas y cada una de nuestras necesidades, porque Él es Dios y Él es suficiente. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Dios es suficientemente fuerte, hermanos, para lidiar contra nuestro pecado, o mejor dicho, con nuestro pecado. Él es lo suficientemente fuerte para llevarnos al cielo con Él. Job capítulo 42, versículo 2. Les voy a leer la traducción del lenguaje actual, que dice de la siguiente manera. Dice Job: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Cuántos pueden decir eso, lo mismo de Job? Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. ¿Sí? ¿Reconoce su poder? La segunda cosa maravillosa que nos enseñan los ángeles es la sabiduría de Dios. Ellos son muy sabios, pero nuevamente, repito, su sabiduría nos enseña o nos lleva lo que hay detrás de ellos, y es al Dios sabio que hizo ángeles sabios y que también le dio sabiduría al hombre. Pensar por un momento sobre los diversos tipos de ángeles que Dios creó con su sabiduría, se nos funden los fusibles. Por lo menos hay 4 tipos de ángeles: los ángeles en general, los arcángeles, los serafines y los querubines. Ya ustedes han estudiado esto con los pastores. De hecho, Judas versículo 9 señala a Miguel como el arcángel Miguel. Usa un artículo definido que parece ser que Miguel es el único arcángel en el cielo. Y para demostrar que entre esos miles de millones de ángeles solo él es identificado en la posición de arcángel, dice Judas: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputó con él por el cuerpo Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Luego, no lo busquen, pero Ezequiel capítulo 1, Ezequiel 22, 23, 24, 25 y 26, habla de los querubines, son descritos y están asociados con la santa presencia de Dios. Luego, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, los serafines se describen también ahí en los primeros versículos. Es otra creación angelical, los serafines. Dice así: en el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, ahí están. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Además de ellos, la Biblia menciona tronos, dominios, principados y potestades o poderes. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas, de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego Colosenses 1:16 dice algo poderoso: porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, pero todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Observen cuánta sabiduría nos revela la Biblia cuando describe a esas creaciones. Recuerden que el propósito, nuevamente lo digo, no es exaltar a los ángeles, no es exaltar a los querubines ni a los serafines, tampoco al arcángel Miguel. El propósito es exaltar la sabiduría del Dios que creó semejante variedad de seres angelicales. Amén. Dios es sabio. Digan todos: Dios es sabio. ¿Entiendes lo que estás diciendo? ¿Qué tan sabio es? No, Dios es sabio. ¿Qué tan sabio es? Bueno, te voy a dar algunos datos interesantes rápidamente. El cuerpo humano está compuesto por 37,000 millones de células. La memoria de nuestro cerebro tiene una capacidad potencial para almacenar 2.5 millones de gigabytes de información. Esto quiere decir que en tu cerebro podría guardarse un video con una duración de 300 años. Tu nariz puede recordar alrededor de 50,000 olores. Y tú nada más tienes aquí el de los tacos del pastor. $50,000 olores. Qué increíble, hermanos. Qué increíble. Y a veces ni lo apreciamos. O solo detectamos los malos olores y no los agradables. ¿A poco no? A ver, yo veo a mi esposa que, no, hombre, en las mañanas está con todo, hermanos. Y se alacia y se jala el pelo, y se jala la pestaña, y se jala y se pone de ladito, y ella quiere que yo la vea. Y al final está con los perfumes y toda la cosa. Imagínense que ella está haciendo eso y yo cierro la puerta del baño, ¿verdad? Y digo: no, hombre, ¿verdad? Y me voy. No, ella quiere que yo me acerque y por ahí le di un besito en el cuello y que le diga: qué bien hueles, mi amor. Para eso y para muchas cosas más es que Dios nos dio esta increíble capacidad de detectar 50,000 aromas.
El ojo humano puede distinguir hasta 10 millones de colores diferentes. Corriendo a toda velocidad, una persona puede generar hasta 2000 watts de energía, un equivalente a 2.5 caballos de fuerza. En total se estima que el cuerpo humano posee alrededor de 100,000 kilómetros de vasos sanguíneos. 100,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Para ponerlo en perspectiva, la circunferencia de la Tierra es de 40,000 kilómetros. El corazón humano bombea 182 millones de litros de sangre en toda nuestra vida. Para el final de nuestra vida, hermanos, una persona promedio habrá memorizado cerca de 150 trillones de bits de información. Al nacer, el cuerpo de un niño tiene 300 huesos, pero cuando nos hacemos adultos, solamente tenemos 206. ¡Ah, caray! Y un cuarto de esos 206, que son 52, se encuentran solo en los pies. Y cada que tú levantas un pie para dar un paso, utilizas 200 músculos diferentes. ¡Qué sabio es Dios! ¿Qué tan sabio es Dios? Bueno, que nos lo diga la Biblia. Vayamos a Proverbios 3:19, por favor. Dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. ¿Puedes entender eso? La verdad yo no, Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder. ¿Con quién? Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y suya es la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente, hermanos? ¿Quieres ser sabio? ¿Sí o no? ¿A quién tienes que ir? A Dios. ¿Por qué? Porque con Dios está la sabiduría, con Dios está el consejo y con Dios está la inteligencia. Isaías 28, versículo 29 dice: también esto salió de Dios o de Jehová. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Les digo que la gente se queda con la boca abierta cuando ve obras, cuando ve inteligencia, científicos, médicos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué nos está diciendo Isaías? Que también eso salió de Dios, de Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para hacer maravilloso ese consejo y engrandecer la sabiduría que viene de Él. Por eso hay médicos que a veces se enojan y llega un enfermo cristiano desahuciado, quizá de cáncer, dice: doctor, estoy a punto de morir de cáncer, ayúdeme. Y ahí está el médico, ¿no? Y de repente sucede un milagro y el enfermo de cáncer es sanado. Y empieza el enfermo: gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice el médico: eso es lo que a mí no me gusta. ¿Qué? Que si se mueren, me echan la culpa a mí. Y si se sanan, le dan la gloria a Dios. Pues claro, porque Dios les dio la sabiduría a ellos, pero ellos no lo entienden así, pero nosotros sí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 13. Les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: no os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Salmo capítulo 147, versículo 5. La Biblia de las Américas dice:
Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. ¿Cómo es su entendimiento? Él entiende todo, Él no tiene incapacidades, Él sabe todo, conoce todo, planea todo, estructura todo, manda todo, dirige todo. No hay nada que Él no sepa, no hay nada que Él no entienda. Isaías 40, versículo 28, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Hermanos, nos está llamando la atención el Señor con no digo regañando, está llamando nuestra atención el Señor con este versículo. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, porque su entendimiento es inescrutable. Miren, las tres personas consideradas más inteligentes del mundo, en primer lugar es un hombre que se llama Terence Tao, que dice que a los 2 años era capaz de sacar cálculos aritméticos básicos y ya a los 9 años estudiaba en la universidad. Otro llamado Christopher Hirata, poseedor de una inteligencia impresionante, sobrenatural, a los 14 años entró a la universidad y a los 16 años ya trabajaba en la NASA. Además obtuvo un doctorado en astrofísica a los 22 años. Otro joven llamado Kim Un-Yong dice que se llevaba la medalla de bronce porque a los 2 años ya hablaba 4 idiomas. Y a los 4 años ya estaba tomando cursos a nivel universitario. A los 4 años. Nosotros a los 4 años apenas empezamos a aprender a contar 1, 2, 3, 4, 5. Qué impresionante, ¿no? Wow, yo me quedo con la boca abierta. Cuánta inteligencia de estos hombres, cuánta capacidad Dios les dio. Qué hombres, hermanos, fíjense bien. Pero de ninguno de ellos se dice lo que acabamos de leer. De ninguno de ellos se dice que creó los confines de la tierra. De ninguno de ellos se dice que estableció el mundo. De ninguno de ellos se dice que no se fatiga ni se cansa. De ninguno de ellos se dijo que su entendimiento es infinito. De hecho, ya murieron. De ninguno de ellos, algunos, no todos, de ninguno de ellos se dice que estableció el mundo con sabiduría. De ninguno de ellos se dice que con su inteligencia extendió los cielos. Pero de Dios sí. Entonces, cuando nosotros vemos ese nivel de inteligencia en estos hombres y este nivel de inteligencia en los ángeles, debemos de decir: ¡qué sabio es Dios! ¡Qué sabio es nuestro Padre! ¿No le parece? Y es que la sabiduría, la inteligencia, la destreza, la habilidad, todo cuanto poseemos nosotros los hombres, los ángeles, lo que más te pueda sorprender, no es propio. Todo proviene de Dios. Entonces, cuando hablamos de ángeles sabios, cuando hablamos de ángeles poderosos en fortaleza, ellos nos están hablando del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la grandeza de Dios, de que Dios es único. ¿Creen esto, hermanos? La tercera cosa maravillosa que nos enseñan los ángeles es la misericordia de Dios. La ciencia, los filósofos, los ateos, los escépticos y mucha gente nos quieren hacer creer que Dios creó el mundo y lo abandonó. Ellos dicen que Dios hizo nuestro planeta y después se fue y ahí nos dejó solos. Pero el Salmo capítulo 103 dice que eso no es verdad.
No solamente hizo Dios este mundo hermoso y perfecto para que lo disfrutásemos los seres humanos, también creó el mundo para que sus ángeles tuvieran actividad. Y esa actividad es hacia dos objetivos. Número 1, hacia Dios, y número 2, hacia nosotros. En cuanto a la función de los ángeles aquí en la tierra, si quieren busquen Salmo 103, versículo 21, dice que ellos son ministros de Dios que hacen su placer o su voluntad. ¿Qué son los ángeles? ¿Que hacen qué? Su placer. Salmo 103, 21 dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, que se refiere a sus ángeles, sus creaciones, ministros suyos. La mejor traducción dice: siervos suyos, que hacéis ¿qué? Su voluntad, no nuestra voluntad. ¿Vamos bien hasta ahí? Hebreos 1:14 dice que son los ángeles espíritus ministradores que ministran a aquellos que heredarán la salvación eterna. O sea, ¿a quién? A nosotros. Aquí hay que ir haciendo algunas aclaraciones. Hebreos 1:13-14 dice así: pues, ¿a cuál de los ángeles? Y esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios en algún momento o nunca: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién se lo dijo? ¿A Miguel? ¿A Gabriel? ¿A un querubín? ¿A un serafín? A ver, ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Pero esta forma de leer de Hebreos es un comparativo que está haciendo. ¿Comparativo con quién? Con Jesús. ¿Y para qué Dios quiere comparar a Jesús con los ángeles? Es muy sencillo, para mostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. ¿Sí? Porque muchos cristianos incluso se van más con los ángeles que con Jesús. ¿Y a cuál de los ángeles le dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta es: a ninguno, ni mucho menos a nosotros, es a Jesús. Entonces nuestra mirada tiene que dirigirse ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿qué lugar ocupan los ángeles en nuestras vidas? Sigamos leyendo el versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio? Vean esta frase: a favor, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Todos digan: ministradores. ¿Qué significa esto? Que prestan un servicio. Los ángeles prestan un servicio. También significa que están haciendo un servicio sagrado. Y ya con esta definición entendemos que este servicio, ¿a quién se lo está haciendo? Es sagrado. Bueno, ahorita lo voy a explicar. Después dice que son ministros enviados. Enviados. Esta es una palabra que indica que los ángeles no son soberanos ni son autónomos. ¿Sabían eso? Eso no quiere decir que tengan su voluntad y que ellos puedan decidir, porque Luzbel decidió y decidió mal. Y junto con él, 1/3 de los ángeles del cielo decidieron mal. Pero eso es muy diferente a decir que ellos son soberanos. Ellos no son soberanos, el único soberano es Dios. Y no son soberanos, y cuando dice que son enviados por Dios, nos da a entender que ellos no tienen dignidad propia como la de Dios o como la de Jesús, porque son enviados, lo cual significa que el trabajo que desarrollan aquí en la tierra lo ejecutan en base a la autoridad delegada por Dios y para hacer su voluntad únicamente. Ellos están entre nosotros, pueden estar en el mundo, pero están aquí para hacer la voluntad de Dios únicamente, ¿sí o no? Ahora, entonces, si tú le dices a un ángel: ángel Gabriel o ángel Miguel, que eres poderoso y que esto y lo otro, cuídame a mi casa mientras me voy de vacaciones. Ángel, un día salimos a Tlaxcala con una familia y nos invitó en una camioneta que nos la andaba presumiendo que bien bonita, y vengan, oren por mi camioneta, y nos fuimos a Tlaxcala y que se descompone la camioneta.
Y se baja el hermano dueño de la camioneta y dice: ahorita Cristo nos la arregla. Así dijo. ¿Sí? O sea, lo que decimos es una realidad, ¿eh? Búscame, ángel, mi perrito que se me perdió. No lo va a hacer. No, búscalo tú. Tú dejaste la puerta abierta. No lo va a hacer. Porque ellos han sido enviados a ejecutar únicamente las órdenes de Dios, no las de nosotros. Es como aquellos que se la creen y se van con la finta de que dicen: ay, eché fuera un demonio y se me sometió y me tuvo miedo y me habló. No, no te tiene miedo a ti. Él le tiene miedo a Jesús. Él se somete a la autoridad de Cristo. Por eso es: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre comerán cosa mortífera y no les hará daño. En su nombre. Porque en el nombre está toda la autoridad, el poder de Dios concentrado en el nombre de Jesús. Y los ángeles lo entienden a la perfección. Por eso el escritor de Hebreos dice que son enviados para nuestro servicio. Y esta es la frase, o esta frase es la respuesta a la pregunta de: ¿a quién sirven los ángeles aquí en la tierra? ¿A Dios o a nosotros? A Dios. La frase para el servicio se refiere para el servicio de Dios. Fíjense, no a nosotros directamente, aunque implícitamente nos sirven a nosotros. ¿Me entiende eso? Nos sirven a nosotros, pero no están para nosotros, que es diferente. Nos sirven a nosotros por voluntad de Dios, pero no están para nosotros. Por eso la frase correcta que usa el escritor de Hebreos es: a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, a favor de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y la Biblia de hecho abunda en casos como estos. Por ejemplo, un ángel animó a Gedeón. En Jueces capítulo 6 versículo 12 dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero eso te lo puedo decir yo a ti también, y no soy un ángel. Y eso te lo puede decir tu señora esposa, y te lo puede decir tu esposo, y te lo puede decir tu amigo. ¿Y qué estamos haciendo todos? Cumpliendo la voluntad de Dios. Ya el pastor Chuyo Olivares explicó muy bien a quién se refiere ese misterioso ángel de Jehová. ¿Quién es? Jesús. Y ese ángel de Jehová que se le reveló a Gedeón, también hoy se nos revela a nosotros. También se hace visible a nosotros. Cuando dice que se le apareció el ángel de Jehová, esa frase "se le apareció" significa que se hizo visible a Gedeón o se le mostró a Gedeón. Ahora, ese ángel de Jehová, hermanos, también está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya no en una aparición, ya no en una cristofanía como a Gedeón. También ya escuché que les hablaron lo que es una cristofanía. A nosotros no se nos va a aparecer Cristo así, en una cristofanía. Entonces, ¿cómo, pastor, se nos va a aparecer Cristo? ¿Cómo se nos va a revelar Cristo? ¿Cómo? A través de las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Es un texto muy interesante porque los judíos en aquella época tenían en sus manos la ley de Dios, la Escritura, la palabra de Dios. Y la leían, ustedes saben, la leían en las sinagogas, la estudiaban. Pero ellos creían, fíjense bien, que con el simple hecho de poseer las Escrituras eran salvos. Ellos creían que con el simple hecho de leer la Escritura en voz alta en la sinagoga ya eran salvos. Y a eso se refiere Jesús cuando dice en el versículo 39, capítulo 5 de Juan: escudriñad las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes creen que por tenerla en sus manos ya son salvos, y están muy equivocados. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia?
Muéstremela, por favor. Qué bibliotas, hermanos. ¿Y tú crees que por tener esa Biblia ya eres salvo? ¿No? Y aunque tu Biblia sea la mejor Biblia de comentarios y lo que tú quieras, eso no hace salvo a nadie. Y ellos creían que sí. A eso se refiere el versículo. Ustedes creen, judíos, que porque tienen las escrituras en sus manos tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la escritura los guía a mí, y tenían al Mesías enfrente de ellos y ellos no lo reconocían. Lucas 24, verso 27, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, Jesús, lo que de él decían. Verso 47, y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Wow, todo lo que, miren, los judíos hablaban de Abraham, lo máximo, y hablaban de los profetas, lo máximo, y hablaban de David y de los salmos, lo máximo. Cuando tú vas a Israel y conoces el muro de los lamentos, que hay una parte construida, tú ves a la gente, sobre todo a los judíos, a los que conocen, y están adorando a Dios y dicen: aquí nuestro padre David, aquí Salomón adoró a Dios, aquí es donde viene la reconstrucción del templo, aquí nos vamos a volver poderosos y una nación poderosa, etcétera, y elogian y exaltan a Moisés y son celosos de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús dijo: pero todo lo que está escrito en la ley de Moisés, todo lo que escribió Jeremías, Isaías, Oseas, todo lo que escribió Ezequiel, Daniel, todos los salmos que están escritos, las alabanzas, las experiencias, todo lo que escribió Asaf, todo eso habla de mí. Todo habla de mí. Y cuando entendemos que todo habla de Dios y cómo los ángeles han sido parte fundamental de eso, nos encontramos nuevamente a través de la vida de ellos que la misericordia de Dios, mediante el ministerio de ellos, que Dios les dio ese ministerio para nuestro beneficio. Por ejemplo, otro ángel guió a José, al esposo de María, que ya podía regresar a Israel porque ya había muerto Herodes. Otro ángel le dijo a Felipe que saliera y se iba a encontrar a un etíope, le iba a explicar las escrituras y después lo iba a bautizar. Otro ángel se subió a un barco para animar a Pablo y le dijo: Pablo, no te preocupes, este barco no se va a hundir. El Señor, dijo Pablo, se me ha aparecido y me ha dicho que sus vidas estarán a salvo porque me es necesario ir y predicar. Otro ángel luchó con Jacob. Otro se le apareció a un burro y provocó que el burro hablara. Otro protegió a Daniel de ser devorado por los leones. Otro abrió la puerta de la cárcel donde estaba Pedro. Y otro ángel fortaleció al Señor Jesús cuando oraba en el Getsemaní, porque son ángeles ministradores enviados para beneficio de los que hemos de heredar la salvación, pero ellos les sirven a Dios de esa manera. Gloria a Dios, ¿no? Miren, alguien dijo: los ángeles son interesantísimos. Los ángeles son tremendos. Los ángeles nos protegen. Los ángeles nos pueden guiar. Los ángeles nos pueden alentar. Los ángeles nos entregan mensajes de Dios. Los ángeles nos iluminan. Los ángeles nos empoderan. Y hay parte de verdad en todo eso. Pero cuando pensamos y expresamos de esa manera, corremos el riesgo de darles demasiado crédito a ellos y opacar la gloria de Dios. Es Dios quien usó a estos ángeles para hacer estas cosas. Los ángeles son sus agentes para cumplir su voluntad.
Dios es y siempre será la fuente de todas nuestras bendiciones, no los ángeles. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Dios puede usar a un ángel para suplir alguna necesidad, pero es Dios quien la está supliendo. Dios puede enviar a otro ángel a que nos guarde en algún peligro, pero es Dios quien nos está guardando realmente. Y es que es Dios el que hace todas las cosas, hermanos. Por ejemplo, vamos a demostrarlo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ya lo conocemos. Filipenses 4, 19. Dice Pablo, él no dijo, mi ángel suplirá, ¿no? Dijo, mi Dios. Todos digan, mi Dios. ¿Qué hace tu Dios por ti? Suple. Hasta chapeados están, hermanos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Todos digan, mi Dios es el que suple. Hebreos 13:5 dice el escritor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios es el que dice, ¿qué dijo Dios? No te desampararé ni te dejaré. Gloria a Dios. Ay, que yo clarito vi un ángel, que mi carro se iba a caer y que puede ser que sí, pero ¿quién es, hermano, el que realmente te guardó? Dios. Él es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé, bajo ningún concepto. ¿Qué dice Malaquías 3, versículo 10? Dice al pueblo de Dios, ¿cuántos somos el pueblo de Dios? Bueno, y dice, le dijo en esta ocasión, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré, ¿sí? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quién nos suple, Dios o los ángeles? ¿Quién nos protege, Dios o los ángeles? ¿Quién nos prospera, Dios o los ángeles? Pero Dios puede enviar a los ángeles a abrirnos camino, porque ellos ejecutan las órdenes de Dios. Amén. Y si ellos ejecutan la voluntad de Dios, pues con mayor razón nosotros. En la mañana contaba una anécdota que escuché de un pastor hace muchos años, que se me hizo interesante. Él decía, fue enviado a los Estados Unidos de misionero hace muchos años, y entonces le mandaban su cheque mensual para que comiera, vistiera él con sus hijos y pagara la renta de su casa, pero resulta que el cheque se le acabó antes de tiempo. Entonces él ya oraba que llegara el cheque. Por fin llegó el cheque, hermanos. Y cuando llega le dice, Señor, muchas gracias porque no me has dejado, no me has desamparado. Y entonces Dios le habla y le dice, ese cheque, así como lo recibiste, quiero que se lo des a aquella viuda de tu iglesia que tiene poco que se murió su marido y que no tiene para darle de comer a sus 2 hijos y que está muy mal. Y este pastor le dijo, Señor, si estoy igual. No, Señor, y habló con su esposa, le dijo, oye, fíjate que Dios me pidió esto. Bueno, pues yo te apoyo, y los dos en el mismo sentir. Fueron con la viuda, le entregaron el cheque y le dijeron, mira hermana, el Señor habló a mi vida y me dijo que le diera este cheque. Y ella lloró, o sea, se confirmó lo que Dios le había dicho. Muchas gracias, pastor, por ser sensible, por ayudarnos, etcétera. Entonces se regresó el pastor con su esposa, dijo, bueno, ya cumplimos la voluntad de Dios, ahora el Señor nos va a tener que suplir, el Señor nos va a tener que ayudar. Al otro día llegó una persona a la puerta de su casa y tocó. Y le dijo, pastor, sí, fíjese que Dios me habló. En ese cheque traía $1,000. Y Dios me dijo que le trajera esto para usted. Ay, gracias. Entra y abre el sobre. ¿Y cuánto creen que había? $1,000. Y el pastor se arrodilló y con su esposa, Señor, gracias.
Porque tú eres fiel, Señor, porque tú cumples tus promesas. Mira, Señor, gracias que me has bendecido. Y él dice que Dios le dijo: no, te lo estoy devolviendo, porque de malas no quiero nada. Si tú me lo hubieses dado de todo corazón, yo te lo habría multiplicado. Cuando Dios te diga algo, obedécelo. Porque al igual que los ángeles, nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado: ¿ya oíste? Es que algunos dicen: no, hombre, me pasó rozando, pero te pegó a ti, dicen. Y es que los ángeles son más obedientes a la palabra de Dios que muchos de nosotros. También sabemos que los ángeles son capaces de desobedecer, y fue el caso de Luzbel. Pero al igual que los ángeles obedientes, estamos llamados a prestar atención a la palabra de Dios y hacerla, como lo escribió Santiago en el capítulo 1, versículo 22, que nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El versículo se lee de la siguiente manera: no se engañen escuchando la palabra sin practicarla. Y es que los ángeles nos enseñan a obedecer la palabra de Dios, y ellos la obedecen pronto, alegre y fielmente. Tenemos que aspirar a hacer lo mismo. Los ángeles también nos enseñan a alabar a Dios. Lo que hicimos hace un rato, hermanos. ¿Cuántos alabaron a Dios de todo corazón? Hermanos, si por un momento el Señor nos abriera la vista espiritual, nos quedaríamos como Isaías, ¿verdad? Impactados. No lo soportaríamos, por eso Dios no lo hace. Pero la Escritura nos dice qué es lo que sucede. Y miren, el Salmo, ya lo leímos, el Salmo 148, versículo 2, dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Apocalipsis 5, versículo 11, dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es lo que ellos decían, hermanos, porque ellos son elogiadores de Dios. Hay que venir y elogiar a Dios, no te importe nada más que elogiar su nombre. A eso hemos venido. Pasamos muchas situaciones entre semana, problemas, pruebas, cuestiones difíciles, enfermedades. Y todavía venir el domingo y llegar tarde, o no llegar, o muchos dicen: no, es que yo solo llego a la palabra de Dios, es lo más importante. Esa es una de las mentiras predilectas de Satanás. Ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, incluyendo la de Satanás. Él sabe la importancia de elogiar a Dios. Dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 11, que todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de Dios, alrededor de los ancianos, de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Pero ¿por qué lo hacen los ángeles? Ellos no son robots. Ellos lo hacen porque disfrutan hacerlo, hermanos. Ellos disfrutan de Dios. Ellos disfrutan la gloria de su persona. Ellos disfrutan la gloria de sus obras. ¿Y tú las disfrutas? ¿Tú disfrutas la gloria de Dios? ¿Tú disfrutas la gloria de sus obras? Hay cristianos que dicen, este maldito calor. ¿Qué? Este calor de los 1000 demonios, dicen. ¿Qué? Ellos elogian y adoran a Dios, no solo porque lo disfrutan a Él, sino que también disfrutan la obra de sus manos. Estamos tan familiarizados que no entendemos esto, hermanos. Nos quejamos de todo. ¿Estás disfrutando a Dios en tu vida? ¿Disfrutas darle la gloria? ¿Disfrutas la gloria de sus obras? ¿Sabe? Le voy a leer, yo no lo busque, Job 38:4. Le pregunta a Dios a Job y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, Job, si tienes inteligencia. Job, ¿quién puso sus medidas? Ya que sabes todo. Y es que Job le dijo: yo me presentaré delante de Dios como un príncipe. Y él dijo en otra ocasión: Jehová me preguntará y yo le responderé. Ay, sí, sabía todo Job, de seguro. Uy, sí, cómo no. Y por eso dice Dios: ¿sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelos, si eres tan inteligente. ¿Quién puso sus medidas? Ya que tú lo sabes todo, Job. ¿A quién extendió sobre ella cordel? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hacía todo esto? Tú no estabas. No sabes tanto como crees. No eres tan especial quizá como pensabas de ti mismo. Mira, tú ni nacías, tú ni sabías nada de eso, y ya todos los hijos de Dios gritaban de gozo cuando yo estaba haciendo todas estas creaciones. Y pensar que todavía hay cristianos que llegan a la iglesia y dicen: ay, no me gustó la alabanza. ¿Qué? Ay, hoy que estuvo muy aburrida. Yo prefiero que cante él, o yo prefiero que cante él. Nada es para nosotros, todo es para Él. Un día dijo un pastor: si cuando yo falto a la iglesia ustedes no vienen, ustedes son unos idólatras. Porque el que se para aquí está sirviendo a Dios, igual que el que está en otro país sirviendo a Dios. Y aquí hay un cuerpo de pastores que Dios ha levantado. Y hay una gran variedad y diversidad de gracias y de dones para, ¿saben para qué? Para edificarlos a ustedes. Y si alguien dice: es que no predica el pastor Chuy Olivares, son idólatras. Yo amo al pastor Chuy Olivares, amo a su esposa Vicky, pero amo y aprecio oír a Toño Ortiz, a Chava Pardo, a Sergio Dueñas, a Julio Márquez, a Tony Martín del Campo, a Chuy García. Porque yo me doy cuenta que tienen todos algo en común, y eso es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y si los ángeles disfrutan darle la gloria de Dios, ¿no deberíamos disfrutarlo también nosotros, hermanos? Si los ángeles, por poderosos que sean, encuentran motivos para alabar a Dios, ¿no deberíamos alabarlo con mayor razón nosotros, que somos tan frágiles, tan débiles, tan pobres?
El autor de Hebreos nos dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Cuándo dice? Siempre. El salmista dijo en el capítulo 50, versículo 20: el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Tenemos muchas, hermanos, estoy terminando, muchas razones para elogiar al Señor. Dios nos ha bendecido de innumerables maneras, pero además Él nos ha bendecido con el más grande de todos sus dones, la vida eterna, a través de la muerte de su precioso Hijo Jesús. Él mismo lo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ahí está el don, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tiempo nos falta para seguir hablando de cómo el ministerio de los ángeles es llevar a la gente a Dios y no a ellos. Hermanos y amigos, a medida que estudiamos más y más acerca de los ángeles, nos encontraremos más alejados de ellos y más cercanos a Dios, al Dios que ellos mismos le sirven, al Dios que ellos mismos le adoran. Y créanme que cuando eso suceda, los ángeles estarán encantados con cada uno de nosotros, porque ellos aman la gloria de Dios. Oremos, inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Jehová de los ejércitos es tu nombre. La tierra está llena de tu gloria. Es un honor, Señor, y un privilegio el poder reafirmar el conocimiento de que la existencia de los ángeles, el propósito de los ángeles, el ministerio de los ángeles, la encomienda a los ángeles ha sido desde el principio la gloria para ti, Señor. Y ellos están aquí en la tierra haciendo innumerables de funciones o labores que tú les dices que deben hacer. Y al final, Señor, del ministerio de ellos, los beneficiados somos nosotros. Por eso es que nos queda claro que nunca el culto será un ángel, por muy poderoso, por muy fuerte, por muy sabio que sea, por muy impresionante que sea, Señor. Porque la gloria, Señor, de los ángeles, o la grandeza que tú les diste a ellos, simplemente reflejan la grandeza y la gloria de tu nombre. Y sabemos que muchas veces, Señor, muchas ocasiones ellos nos ayudarán en cosas que tú les mandes, que tú les digas, pero siempre nuestros ojos estarán fijos en ti, Jesús. Oh, Señor. Y es que yo también quiero disfrutar de ti, Señor. Y es que yo también quiero disfrutar de tus obras. Quiero disfrutar de quién eres tú. Quiero disfrutar el elogiarte, Señor, en amarte, en conocerte más. Y es que a veces los problemas, la enfermedad, la situación
opaca eso en mi vida, Señor, y tiendo más a ver mi necesidad y mis problemas que el entender que detrás de todo eso tú estás trabajando en nuestras vidas para que te conozcamos más, para que nos demos cuenta, Señor, que estamos aquí en esta iglesia, en esta ciudad, bajo la autoridad de estos pastores, para que aprendamos a conocerte más, a entenderte más, a glorificarte mejor, porque tú no quieres nada malo para nosotros, pero es que nosotros a veces no nos dejamos formar, Señor, y nos oponemos, y nuestra humanidad o nuestra carne, Señor, tiende a veces hacia aspectos que opacan todo lo que tú haces por nosotros, y si lo opacan, entonces no se cumple el propósito de que todo fue hecho por ti, por medio de ti y para ti. Yo quiero hoy, Señor, enderezar bien mi vida, Señor, ubicarme bien en mi mente y en mi corazón. Y elogiarte a ti. No solo conocer a Cristo, sino vivir a Cristo. Que la gente vea en mí, Señor, que yo también estoy aquí para hacer tu voluntad. Y que si los ángeles, Señor, están aquí y son ministradores y son enviados tuyos y son tus servidores y ellos nos están ayudando, que nosotros, Señor, te demostremos y le demostremos al mundo que también nosotros entendemos que estamos aquí para hacer tu voluntad. Ayúdenos, Señor. Bendice nuestra semana. Bendice nuestras vidas. Bendice cada familia y cada hogar en esta iglesia. Aquel que está enfermo, fortalécele, Señor. Al que está desanimado, al que está triste, al que llora, aquel que ha perdido toda esperanza, aquel que no sabe qué hacer, aquel que se encuentra deprimido, desesperado, que tiene la vista nublada, que tiene el corazón opacado. Ayúdalo, Señor. Ayuda a aquel, Señor, que está enfermo, que le duele su cuerpo. Dale fuerza, Señor, sana sus cuerpos físicos. Aquel que vive en pobreza, Señor, y que está desesperado y que ha venido a ti también con esta necesidad y esta petición, ayúdale, Señor. Bendícele, prospérale, Señor. Ábrele una puerta. Tu palabra dice que tú no dejarás para siempre caído al justo. Y aquí habemos muchos justos, Señor, que creemos que tú estás con nosotros, al cual oramos, veneramos, elogiamos, adoramos y exaltamos, y al cual le damos gracias por tenernos aquí. Y te damos las gracias en el nombre de nuestro amado y Rey Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.